Hay un tipo de agotamiento que no se cura durmiendo. Podés dormir 8 horas, tomarte un fin de semana libre, apagar el celular, meditar, hacer yoga. Y sin embargo, seguís cansado. No es un cansancio físico. Es algo más hondo, más invisible. Es el cansancio de resistir la vida. Porque, aunque nadie lo diga en voz alta, casi todos vivimos empujando. Empujamos el tiempo para que alcance. Empujamos nuestras emociones para que se callen. Empujamos a los otros para que cambien. Empujamos nuestros pensamientos como si fueran enemigos. Y lo más irónico es que empujamos también cuando queremos fluir. Nos exigimos estar en paz. Nos forzamos a soltar. Tratamos de controlar incluso aquello que debería ocurrir naturalmente. Es como si una voz interna te susurrara todo el tiempo. Si no haces fuerza, no va a pasar. Y así pasás los días, tratando de encajar, de ser suficiente, de tener control, sin darte cuenta de que todo ese esfuerzo te está arrancando de vos mismo. Hacete esta pregunta, ahora. ¿Qué estás forzando hoy en tu vida? No pienses demasiado, sentilo. Puede ser una relación que se arrastra, un trabajo que ya no te hace sentido, una meta que perseguís más por inercia que por deseo, una imagen de vos que querés sostener a toda costa. ¿Dónde estás luchando contra lo que simplemente es? Ese lugar es tu grieta. Ahí se escurre tu energía. Ahí se reproduce tu insatisfacción. Y si lo observas bien, ese lugar tiene algo en común con todos los demás. Estás resistiendo la realidad. Vivimos así aunque lo maquillemos de productividad, disciplina o superación, pero en el fondo sabemos que algo no encaja, porque cuanto más apretás, más se escapa, cuanto más exigís, más se tensa, cuanto más forzás, menos funciona. Y lo peor es que a ese modo de vivir lo llamamos normal. Pero no siempre fue así. Hubo y hay otros caminos, otras formas de estar en el mundo, más silenciosas, más sutiles, más sabias. Y es ahí donde aparece un cruce que pocos se atreven a hacer: Gurdjieff y Lao Tse. A primera vista parecen incompatibles. Uno, Gurdjieff, habla del esfuerzo consciente, del trabajo interior, del sacrificio voluntario, de despertarte a través del dolor de verte como sos. El otro, Lao Tse, te dice que el que se aferra pierde, que la suavidad vence a la rigidez, que el sabio no actúa y todo se hace. Uno es fuego, el otro, agua. Pero si mirás más profundo, descubrís que no se contradicen, se complementan. Gurdjieff no te pide que fuerces la vida, te pide que observes al que la fuerza todo el tiempo, que lo expongas, que lo ilumines, que lo desenmascares. Y para eso hace falta voluntad, atención sostenida, no para lograr algo, sino para salir del automatismo. Mientras tanto, Lao Tse te susurra desde el vacío. Lo rígido muere, lo flexible sobrevive. Y te muestra, sin empujarte, que si dejas de resistir, la vida encuentra su cauce sola. Lo interesante es que ambos, desde sus extremos, te llevan al mismo lugar, a la conciencia, a ese estado en el que ya no reaccionás como máquina, ni tratás de cambiarlo todo como si fueras el director del universo, sino que presenciás lo que ocurre y actuás desde ahí. Pero claro, esto no es fácil, porque nos criaron para temer al vacío, nos enseñaron que soltar es fracasar, que no hacer es rendirse, que vivir sin resistencia es de débiles. Y entonces acumulamos tensión, nos llenamos de planes, nos rodeamos de estímulos, nos tapamos de ruido, solo para no escuchar lo que nos susurra la vida cuando dejamos de empujar, que no hace falta tanta fuerza para hacer. Este video no es una lección, es una exploración, una posibilidad. Vamos a caminar entre dos ríos, el de la transformación activa y el del fluir sin apego. Vamos a ver qué ocurre cuando un buscador se permite descansar sin dormirse, cuando una conciencia que se tallaba con martillo descubre que también puede ser esculpida por el agua. Porque tal vez no se trata de elegir entre el esfuerzo o el soltar. Tal vez el verdadero camino es integrar ambas fuerzas, como el día necesita de la noche para saber que brilla.
Tal vez no debas hacer tanto, ni dejar de hacer del todo, sino aprender a escuchar. Y eso sí es difícil, porque exige presencia, pero también rendición. Exige coraje, pero también humildad. Y sobre todo, exige dejar de correr y mirar, de verdad, desde el silencio, desde vos. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Pero no para que aprendas algo nuevo, sino para que recuerdes lo que ya sabes y simplemente habías dejado de escuchar. Hay algo dentro tuyo que no sabe parar. Una fuerza que, sin que lo notes, se activa apenas algo se desordena. Una voz que te dice, esto no puede ser así, tenés que arreglarlo, tenés que intervenir. Y entonces empezás a empujar la realidad. Querés que el otro entienda, querés que el jefe valore, querés que el cuerpo no duela, querés que la vida te devuelva algo justo. No está mal querer mejorar lo que te rodea. Lo que agota es la forma, porque lo haces desde un lugar de urgencia, de tensión, de necesidad. Lo haces con los dientes apretados, el pecho cerrado y una ansiedad que se disfraza de eficiencia. Y si algo no sale como esperabas, sentís que algo se rompió, que fallaste, o peor, que te fallaron. Lo que no ves es que esa reacción automática no es libertad, es reflejo, es condicionamiento. Es el impulso de control al mando. Y mientras esa fuerza siga gobernando tu interior, vivirás en guerra con lo que es. Gurdjieff decía que la mayoría de los humanos no actúan, reaccionan, como máquinas, como engranajes que responden a estímulos sin conciencia. Creemos que decidimos, pero lo que hacemos es repetir. Lo que sentimos está guionado, y nuestros pensamientos son ecos de ideas que nunca cuestionamos. Una persona no puede hacer nada, todo le sucede, enseñaba Gurdjieff. Una frase que, lejos de ser pesimista, es un espejo. Uno incómodo, pero necesario, porque te muestra que mientras no tomes conciencia de tu automatismo, seguirás empujando sin saber por qué. Y más aún, seguirás creyendo que eso es lo correcto. ¿Nunca te pasó querer convencer a alguien de que te entienda y mientras más lo intentás, más se cierra? ¿Nunca te descubriste imaginando cómo debería reaccionar otro y frustrarte cuando no lo hace? ¿Nunca planeaste cada detalle de una situación para evitar que algo salga mal y aún así todo se desmoronó? Eso es el impulso de control, y está tan arraigado que lo confundimos con responsabilidad. Pero son cosas distintas. Responsabilidad es responder desde la conciencia. Control es manipular desde el miedo. Lao Tse lo explicó con una imagen simple. El agua vence a la roca no por fuerza, sino por persistencia. El agua no empuja, no pelea, no grita, solo se adapta. Y en esa suavidad vence todo lo rígido. Pero nosotros tememos la suavidad. Creemos que si no apretamos, todo se escapa, que si no dominamos, perdemos, que si no anticipamos, sufriremos. Y no vemos que es ese mismo control el que nos hace sufrir, como alguien que intenta atrapar el agua con las manos y solo consigue vaciarse. Pensá en una persona que quiere que su pareja cambie. Hace listas mentales de todo lo que no funciona. Se anticipa a las discusiones, se ajusta, se exige, se calla, explota. Todo por sostener una idea de cómo debería ser el amor. Pero mientras más intenta encajar esa relación en su molde, más se agrieta lo real, más se enfría el vínculo, más se pierde la espontaneidad. Hasta que un día ya no hay nada que sostener, solo el eco de una pelea que nadie ganó. O pensá en alguien que se obsesiona con un proyecto. Quiere que salga perfecto, controla cada paso, no delega, no respira, no duerme. Cuando lo presenta, no logra disfrutarlo, porque en su interior solo hay cansancio y miedo a fallar. Y si algo sale mal, no lo vive como parte del proceso, sino como una herida al ego. El control, llevado al extremo, mata lo que intenta salvar. Pero si soltar no es rendirse, ¿qué es entonces? Es observar, es dar espacio, es permitir, es confiar que la vida sabe más que tu agenda.
Gurdjieff no proponía una entrega pasiva, proponía una observación activa, un ver sin juicio, un tomar conciencia del yo que quiere forzar, para que al verlo empiece a desarmarse. Y Lao Tse, desde otro rincón del alma humana, te invita a no interferir con el flujo natural, a dejar que las cosas sucedan, no porque no te importen, sino porque entendiste que intervenir desde la ansiedad es como tratar de apagar fuego con nafta. Entonces te pregunto, ¿en qué parte de tu vida estás luchando contra lo inevitable? ¿A qué estás intentando darle forma sin escuchar su naturaleza? ¿Dónde estás confundiendo rigidez con fortaleza? Tal vez lo que necesitas no es más control, sino más presencia, más escucha, más espacio interno para dejar que la realidad respire. Lo opuesto al control no es el caos, es la confianza. Y cuando confías, dejas de empujar y empezás a fluir. No desde la pasividad, sino desde la sabiduría. Porque solo cuando dejas de pelear con lo que es, podés empezar a transformarlo de verdad. No es solo con el mundo que luchás, también luchás con vos mismo, con tus pensamientos que no querés pensar, con emociones que no te gustaría sentir, con reacciones que te avergüenzan, con un vacío interno que preferís tapar antes que mirar. Hay una guerra secreta dentro tuyo, una guerra que nadie ve, pero que te drena todos los días. Y lo más desgastante de esa guerra no es el enemigo, es que el enemigo sos vos mismo, o al menos eso crees, porque una parte tuya quiere cambiar, quiere crecer, soltar, sanar, fluir, pero otra parte, más sigilosa, más antigua, se resiste con uñas y dientes. Esa parte es el ego, y no es malo, solo es automático. Está diseñado para protegerte, pero en el intento te aleja de tu propia libertad. Gurdjieff lo decía sin anestesia. El hombre está dormido, cree que tiene voluntad, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque no hay un solo yo dentro tuyo. Hay muchos, y cada uno quiere algo distinto. Uno quiere meditar, otro quiere mirar Instagram. Uno quiere amar, otro quiere controlar. Uno quiere soltar, otro quiere entenderlo todo. Y así vivís, reaccionando desde el yo que se activa primero, como una máquina de impulsos, justificaciones y deseos cruzados. Hoy decís, a partir de mañana cambio. Mañana decís, mejor arranco el lunes. El lunes decís, estoy muy cansado. Y el martes ya te olvidaste. No es que no tengas fuerza, es que no tenés unidad. Y sin unidad no hay verdadera elección, solo reacción, solo impulso, solo repetición. Lao Tse, desde otro extremo, decía, el sabio se conoce a sí mismo y no se muestra, se ama y no se exalta. Es decir, no se pelea consigo mismo, no se fuerza a cambiar, no se castiga por sus sombras, no se resiste, porque entendió algo que el ego no puede comprender. La transformación real no ocurre desde la fricción, sino desde el permiso. Dejar de interferir, dejar de corregirte todo el tiempo, dejar de exigirte ser otro. El Tao no actúa, pero todo ocurre a través de él. Lo mismo pasa con vos, cuando dejás de pelearte internamente, cuando no te juzgás por sentir lo que sentís, cuando no reprimís ni forzás, entonces algo se acomoda solo. Pensá en esa persona que intenta meditar. Se sienta, respira, intenta estar en paz, pero a los 5 minutos ya se siente frustrada. Su mente no para, sus pensamientos se amontonan, su cuerpo se inquieta y aparece esa voz conocida. No lo estás haciendo bien. ¿Quién habla ahí? El ego, la parte que quiere control incluso sobre el silencio. Entonces la persona se esfuerza más. Quiere vaciarse, quiere lograrlo, quiere vencer la mente. Y no se da cuenta de que esa actitud ya es resistencia. ¿Cómo puede venir la paz si ya estás en guerra? O pensá en alguien que está atravesando una emoción difícil, tristeza, miedo, ansiedad.
Y en lugar de permitir que eso se exprese, empieza el combate interno. No debería sentirme así. Ya tendría que haberlo superado. Tengo que soltar. Y lo intenta, se obliga, se exige. Pero mientras más lo hace, más crece lo que quiere evitar. Porque lo que resiste, persiste. Y no porque el universo te castigue, sino porque vos mismo te dividís. Gurdjieff proponía otra cosa. No cambiar desde la fuerza, sino observar desde la presencia. Ver cómo operan esos yoes en vos. Cómo uno quiere justificarse, otro victimizarse, otro agradar, otro manipular. Verlos no para rechazarlos, sino para reconocer que vos no sos ninguno de ellos. Sos la conciencia que los observa. Sos la luz que los expone. Y desde esa luz empieza a surgir algo nuevo. Un centro. Lao Tse lo complementa. El que se domina a sí mismo es poderoso. No el que se reprime, no el que se exige, sino el que no interfiere compulsivamente. El que puede mirar su sombra y no actuar desde ella. El que puede sentir rabia y no volverse rabia. El que puede ver su ego activarse y no necesitar alimentarlo. Ese es el verdadero poder. No la corrección forzada, sino la claridad sin juicio. Entonces, ¿por qué luchás tanto con vos mismo? ¿De dónde nace esa necesidad de perfección, de pureza, de control interno? ¿Quién te enseñó que para evolucionar tenías que exigir que tanto? ¿Qué pasaría si hoy simplemente te sentaras con todo lo que sos y solo lo miraras? No para entenderlo, no para cambiarlo, solo para estar ahí. Tal vez descubras que la transformación empieza cuando soltás el bisturí, cuando dejás de tallarte como mármol y empezás a dejar que el viento te moldee. Porque el ego no desaparece con lucha, desaparece con presencia. Y en esa presencia hay algo que empieza a nacer, vos, sin fragmentos, sin disfraces, sin miedo a mirar adentro. ¿Cuántas veces al día haces cosas sin saber por qué? Abrís una app, respondés un mensaje, contestás en automático, decís que sí cuando querías decir que no, corres, te apurás, intentás llegar. ¿A dónde? Vivimos haciendo, todo el tiempo, una actividad detrás de otra, una reacción tras otra, un empuje constante que no se detiene. Y sin embargo, en medio de tanto movimiento, sentís un vacío. Porque no es el hacer lo que te agota, es el hacer sin conciencia, sin dirección, sin presencia, sin raíz. Gurdjieff lo decía con claridad brutal. El hombre hace, pero no sabe qué hace. Se mueve como una máquina, responde como un reflejo, funciona, pero no está. Y Lao Tse, desde el silencio del Tao, respondía con la misma medicina. Wu Wei, hacer sin hacer, actuar sin forzar, lograr sin imponerse. No es pasividad, es acción alineada con lo real, con el flujo natural, con tu verdadera naturaleza. Mira cómo fluye un río, no se apura, no se detiene, se adapta, bordea obstáculos y sin embargo avanza, siempre llega, siempre transforma. Ese es el principio del Wu Wei. No te pide que no hagas, te pide que dejes de interferir con lo que ya quiere suceder. Una flor no se exige abrir, un fruto no se preocupa por madurar. El Tao lo hace, y lo hace sin esfuerzo. Pero nosotros no. Nosotros queremos controlar cada paso, predecir cada resultado, demostrar algo todo el tiempo. Y así, la acción se vuelve fricción, se vuelve carga, se vuelve lucha. Gurdjieff ofrecía otra salida, el recuerdo de sí. Un momento, un solo instante de conciencia, en el que te das cuenta de que estás ahí, respirando, sintiendo, pensando, actuando. Y en ese instante ya no sos un engranaje, sos un ser. No estás perdido en lo que haces, estás presente dentro de lo que haces. Cocinás, pero te das cuenta de que cocinás. Hablas, pero sabes que estás hablando. Caminás y estás ahí, en tu cuerpo, en tu paso, en tu sentir.
Eso cambia todo, porque la acción no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Acción sin conciencia es ruido, es desgaste, es irse apagando a sí mismo. Pero acción con presencia es armonía, es energía que no se pierde, es orden sin esfuerzo. Pensá en una conversación. Podés hablar con alguien desde el impulso, desde la necesidad de tener razón, de convencer, de agradar, y al terminar sentís tensión, frustración, drenaje. O podés hablar desde tu centro, sin apuro, sin exigencia, escuchando, percibiendo, y aunque digas menos, decís más. Ese es el secreto del Wu Wei. Hacer desde el ser, no desde la imagen, no desde el deber, no desde el miedo, sino desde la conexión con lo que sos, con lo que pide surgir desde adentro. Y ahí aparece el recuerdo de sí, como una raíz que te ancla, como un hilo invisible que te devuelve al presente, como un faro interno que ilumina tu gesto más pequeño. Pero hay obstáculos. El yo que quiere reconocimiento, que actúa para que lo vean, que ayuda para que lo agradezcan, que se esfuerza para que lo valoren. El yo que quiere resultados, que no puede simplemente sembrar, sino que necesita asegurarse la cosecha antes de tiempo. El yo que quiere controlar, que no confía, que no se entrega, que quiere decidir incluso lo que no depende de él. Todos esos yoes generan fricción, distorsionan la acción, le ponen un precio, le quitan la pureza. Y así la acción se aleja del Tao y te aleja de vos mismo. Pero, ¿y si soltaras? ¿Qué pasaría si cocinaras por el acto de nutrir? Si hablaras por el placer de compartir, sin tener que convencer a nadie. Si trabajaras desde la intención de contribuir y no desde el miedo al fracaso o al juicio. ¿Qué pasaría si tus gestos vinieran del ser y no del ego? La acción correcta no nace del esfuerzo, nace de la claridad, de un centro en paz, de una conciencia despierta. Cuando estás presente, la acción se ordena sola, sin que lo notes, todo se alinea, no porque estés forzando, sino porque te corriste del medio. Y ahí, el Tao empieza a actuar a través tuyo. No con palabras, no con planes, sino con un movimiento que parece suave, pero que transforma todo a su paso. Entonces te pregunto, ¿estás haciendo por hacer? ¿O sabes desde dónde actúas? ¿Te movés por impulso o por presencia? Porque solo cuando recordás quién sos en medio de lo que haces, podés dejar de vivir como una reacción y empezar a actuar como una expresión del Tao. Hay momentos en los que la vida te pide que sueltes, pero vos te aferrás a la idea, a la relación, al control, a la promesa que te hiciste, a la imagen que construiste de vos mismo. Y cuanto más te aferrás, más duele. Pero no porque estés perdiendo algo real, sino porque te estás oponiendo a un movimiento que ya empezó. Y el sufrimiento no nace del cambio, sino de tu resistencia a él. Pensá en alguien sosteniendo una cuerda gruesa que se desliza violentamente. La piel empieza a quemarse, los dedos se tensan, los músculos tiemblan, y aún así no suelta, porque soltar duele, pero duele más aceptar que ya no tenés control. Muchos creen que soltar es rendirse, una derrota, un abandono, una señal de debilidad. Pero en realidad, soltar es un acto de conciencia. Soltar no es escaparte, no es negar lo que duele, no es hacer como si no importara. Soltar es reconocer que ya no tiene sentido forzar, que seguir sosteniendo te está rompiendo por dentro, que insistir no te hace valiente, te hace prisionero. Gurdjieff hablaba del desapego activo, una práctica que no nace del hartazgo, sino del recuerdo de sí. Cuando podés verte, cuando sos consciente de cómo reaccionás, de qué emoción te maneja, de qué historia mental repetís, entonces aparece una posibilidad: no reaccionar. Soltar es eso, es ver la emoción sin actuarla, es ver el impulso sin obedecerlo, es ver la idea sin creerla por completo. Y eso no es pasivo. Es poder, es libertad interior. Lao Tse decía,
El árbol rígido se quiebra, el flexible sobrevive al viento. Y también, lo blando es más fuerte que lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Porque el bambú se dobla, el agua se adapta, y sin embargo modela montañas. Nosotros, en cambio, nos endurecemos, nos aferramos, nos definimos por lo que ya fue. Y cuando algo cambia, nos resistimos como si fuera una amenaza a nuestra identidad. Pero, ¿y si el cambio no fuera un enemigo? ¿Y si fuera un llamado? Pensá en alguien que está en una relación que lo agota, que ya no le da paz, que perdió la ternura, el cuidado, la presencia. Y sin embargo, sigue ahí, esperando que el otro cambie, recordando lo que fue, temiendo lo que vendrá si se va. Entonces se esfuerza, se adapta, se convence, pero por dentro cada día es más ajeno a sí mismo. Hasta que un día se escucha, no a la voz de la culpa, ni a la del miedo, ni a la del deber, sino a una voz más honda, la que dice, ya está. Y cuando finalmente suelta, no hay explosión, no hay grito, solo un silencio profundo, como el de una montaña que deja caer una piedra que sostenía con cansancio. Lo que más nos cuesta soltar es lo que más nos duele sostener. Pero no lo vemos, porque detrás del apego hay miedo. Miedo a estar solo, miedo a perder, miedo a no saber quién sos sin eso. Y sin darte cuenta, no estás sosteniendo por amor, sino por terror. Crees que si soltás te perdés, pero tal vez si soltás te encontrás. El apego no es amor, el control no es poder, la insistencia no es compromiso. Soltar es mirar de frente tu miedo y decirle, sé que estás ahí, pero no necesito obedecerte. ¿Y si hoy soltaras algo? Un rencor, una expectativa, una relación vencida, una imagen de éxito que ya no te representa, un objetivo que dejó de tener sentido. ¿Y si soltaras la idea de que tenés que tener todo resuelto? ¿De que deberías estar más avanzado, más despierto, más completo? ¿Y si el acto más valiente fuera aceptarte en proceso, en tránsito, en metamorfosis? Soltar no es rendirse al momento. Es dejar de imponer tu guión y escuchar lo que la vida te está susurrando. A veces el Tao no grita, solo se desvía, solo empieza a llevarte por otro cauce. Y vos podés pelearte con eso, o aprender a leerlo. No estás solo. Todos cargamos algo que ya deberíamos haber soltado. Una herida, una historia, una promesa, una versión de nosotros que ya no vibra. Pero no lo hacemos, porque nos enseñaron que rendirse era perder, y no nos contaron que rendirse a la verdad es empezar a ganar. Hoy te invito a mirar qué estás sosteniendo con fuerza, qué estás forzando, qué estás empujando más allá de lo natural, y a preguntarte, ¿esto todavía me nutre o solo me sostiene por costumbre? Y si la respuesta es no, entonces tal vez sea hora de abrir la mano y dejar que lo que tenga que irse se vaya. Porque lo que es verdadero no se va cuando soltás, permanece, fluye, te acompaña, y lo que se va te deja más liviano, más fiel a vos, más cerca de tu centro. Vivimos cronometrados. Todo tiene una hora, un plazo, un deadline. Desde que abrís los ojos hasta que caes en la cama, todo gira en torno al tiempo. Lo urgente, lo productivo, lo que hay que hacer. Y en medio de esa carrera hay algo que se va quedando atrás. Tu alma. Tu alma no corre, no grita, no exige, no pide resultados para antes del viernes. Tu alma susurra, y lo hace en un idioma que no entiende de relojes. Pero estamos tan ocupados, tan programados, tan acelerados, que no la escuchamos. Gurdjieff enseñaba que la conciencia tiene un ritmo propio, uno que no se rige por los horarios del mundo, sino por la vibración del ser. Y para estar presente, para realmente estar, hace falta pausa. Pausa para respirar, pausa para mirar, pausa para sentir. Pero la pausa hoy es pecado,
porque si no estás haciendo algo, sentís que estás perdiendo el tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo si lo vivís desconectado de vos mismo? La vida consciente, decía Gurdjieff, tiene otro tempo, uno más lento, más profundo, más sincero. No es la lentitud del que no hace, sino la calma del que elige cómo y cuándo actuar. Y esa elección requiere algo que el mundo moderno desprecia: presencia. Lao Tse, en su sabiduría silenciosa, escribió en el Tao Te Ching: el Tao no se apura, y sin embargo, todo se realiza. Mira la naturaleza. Ningún árbol florece por ansiedad, ningún río se desespera por llegar al mar. Todo sigue su curso, y en ese curso hay perfección. Pero nosotros apuramos todo. Queremos que el amor llegue ya, que la sanación sea inmediata, que la transformación personal venga con envío express. Y cuando no pasa, nos frustramos, nos enojamos, nos autoexigimos. Pero la prisa no adelanta el alma, la desconecta. Una persona puede alcanzar todo lo que soñó: un ascenso, una casa, una pareja, reconocimiento. Y aún así, sentirse vacía. ¿Por qué? Porque corrió tanto por llegar que nunca se detuvo a sentirse en el camino. Y cuando llegó, ya estaba en otro objetivo, en otra carrera, en otra exigencia. El alma no tuvo tiempo de celebrar, ni de integrar, ni siquiera de estar presente. ¿Hace cuánto no te tomás un momento para hacer nada? No como evasión, sino como presencia pura. ¿Hace cuánto no respiras con conciencia? ¿No comes en silencio? ¿No caminás sin apuro, solo sintiendo el suelo bajo tus pies? El ritmo interior es sagrado. Es como un tambor lento, profundo, que marca el paso del alma. Y cuando lo ignoras, todo se desordena. Duermes mal, comes sin hambre, amás sin entrega, trabajas sin propósito. Y todo eso pesa. Volver al ritmo interno es volver al cuerpo, a la respiración, al silencio. No necesitas irte a un retiro. No hace falta meditar 10 horas por día. Solo hace falta detenerte. 1 minuto, 5 minutos. Y preguntarte: ¿estoy en mí o estoy corriendo sin saber por qué? Probá esto ahora. Cierra los ojos. Respira hondo. Sentí el aire entrando, saliendo. No cambies nada, no corrijas, solo observa. Y escucha. ¿Qué quiere decirte tu cuerpo, tu emoción, tu energía? Gurdjieff decía que solo quien se observa puede empezar a cambiar. Y para observarte necesitas espacio interno. Y ese espacio no nace del tiempo libre, sino de una decisión, la decisión de estar presente. Lao Tse te invitaría a mirar la luna sin querer capturarla, a sentir el viento sin querer entenderlo, a fluir como el agua, sin miedo a no controlar el cauce. Porque cuando vivís al ritmo del alma, todo empieza a encajar. No más esfuerzo vacío, no más metas que te drenan, no más comparación constante. Solo vos y tu ritmo, tu verdad, tu energía, tu camino. Tal vez no llegues más rápido, pero llegarás entero. Y eso lo cambia todo. Así que te dejo esta pregunta. ¿Hace cuánto no te detenés a escuchar el ritmo real con el que tu ser quiere vivir? Tal vez sea momento de hacerlo. No hay estruendo cuando uno despierta. No hay aplausos ni fuegos artificiales. Solo silencio. Un silencio distinto, vivo, sereno. Como si de pronto dejaras de empujar la vida y ella empezara a caminar con vos. Después de todo este viaje, después de tanta lucha interna, de tanta búsqueda, de tantas ideas sobre quién deberías ser o hacia dónde deberías ir, ¿qué queda? Solo vos, despojado, desacelerado, desarmado, pero también más real. Gurdjieff lo decía sin anestesia: vivimos dormidos. Y lo que él proponía no era cómodo, no era un mantra bonito, era trabajo. Trabajo consciente, doloroso a veces, pero genuino. Mientras que Lao Tse, desde su silencio milenario, susurraba: cuanto más rígidamente trates de controlar tu vida, más se te escapará entre los dedos.
Ambos, desde caminos tan distintos, te dijeron lo mismo. No luches contra la vida, descubrí cómo moverte con ella. Y ese moverse con la vida no es lo que pensabas, no es resignación, no es apatía, no es pasividad, es presencia radical, es acción sin compulsión, es decisión sin ego, es entrega sin sumisión. Hoy podés mirar atrás y notar todos los momentos donde forzaste algo, una relación, una decisión, una imagen de éxito, un yo ideal. Y también podés recordar lo cansado que eso te dejó. ¿Y si no era necesario tanto esfuerzo? ¿Y si te enseñaron que solo se logra a través de la fricción, pero jamás te mostraron la vía de la alineación? ¿Sabés qué es vivir sin resistencia? Es comer y estar ahí. Es hablar y escucharte. Es decidir sin necesidad de aprobación. Es aceptar sin rendirte. Es actuar sin que el miedo te dicte el paso. Es parar y no sentir culpa. Es abrir los ojos en la mañana y no sentirte atrasado con la vida. ¿Sabés qué es vivir sin resistencia? Es amar sin necesitar poseer. Es trabajar sin volverte esclavo. Es cambiar sin romperte. Es llorar sin esconderte. Es decir que no, sin que se te quiebre la voz por dentro. Pero nada de eso lo podés forzar. No se compra, no se simula, no se recita, se entrena, se practica, se recuerda. Por eso Gurdjieff insistía tanto en el recuerdo de sí, y por eso Lao Tse no decía casi nada, porque cuando estás presente, las palabras sobran. En este viaje, lo que descubriste no es un método, ni una fórmula, ni una religión. Es una invitación, una posibilidad, un susurro que te dice, podés dejar de empujar. A partir de ahora tenés dos caminos. Uno es el de siempre, el de la prisa, el control, la autoexigencia, el personaje. Y el otro es más lento, más honesto, más tuyo. Es el camino del que se escucha, del que se siente, del que se habita. No vas a cambiar todo en un día, ni falta que hace. Pero si esta noche, al acostarte, hay un segundo en el que soltás la tensión del pecho, un instante en el que dejás de luchar contra vos mismo, entonces ya empezó, ya sembraste, y eso para el alma es todo. Cuando vivís desde tu centro, no necesitas que el mundo te aplauda, porque la paz que sentís ya es premio suficiente. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Gracias por confiar en tu proceso. Y si este video te tocó, te resonó o te acompañó, te invito a compartirlo, dejar tu like y suscribirte al canal. No para sumar un número más, sino para que esta comunidad siga creciendo con personas como vos, que buscan más verdad, más profundidad, más presencia. Nos vemos en el próximo paso. Hasta entonces, seguí escuchando el silencio que sabe.